Y esta, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, cuando mencionamos el primer sermón sobre esta epístola, nosotros decíamos que era muy relevante estudiar esta carta en el contexto de hoy, porque hoy nos encontramos ante una cultura secularizada, una cultura global, y muchas de las cosas que sucedieron en el primer siglo están sucediendo hoy también en nuestras iglesias. Pero también esta carta, la epístola a los Colosenses, contiene algunas de las declaraciones más maravillosas que nosotros podemos encontrar en las Escrituras acerca de la persona y de la obra de Cristo. Ya lo hemos ido viendo las semanas anteriores, como la carta nos ha mostrado el Evangelio, como la carta nos ha mostrado lo que Dios ha hecho con su iglesia, con su pueblo, cómo debemos reaccionar nosotros ante esas cosas, cómo debemos andar nosotros como cristianos. Y hoy vamos a ver una declaración asombrosa acerca de Cristo mismo. Como el apóstol Pablo entonces, él reconoce a Cristo como el centro de todas las cosas. Así que por eso este mensaje se titula Cristo es el centro. Así que yo le invito a abrir su Biblia o buscar en su celular, o si no, bien puede ver la pantalla de su celular. Y ahora nosotros vamos a poner el versículo que está en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19. ¿Ya? Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19. Y el mensaje dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ese es el pasaje del versículo 15 al 19. Ahí se me quedó, tuve un pequeño error porque dice arriba, sermón Cristo es el centro, lo que está correcto, pero después dice Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 14. Esos son los versículos de la semana anterior, ¿ya? Esta semana es 15 al 19, que fue lo que nosotros acabamos de leer, ¿ya? Entonces vamos a estar viendo acá, al introducirnos a estos versículos del 15 al 19, nos encontramos ante un texto notable de exaltación a Cristo y cómo éste nos muestra el lugar del Hijo de Dios en la creación, ¿ya? Y no solamente en la creación, sino que también en todas las cosas. Entonces encontramos cómo el apóstol Pablo nos muestra la preeminencia de Cristo sobre todo, ¿ya? El apóstol Pablo nos muestra que Jesús, que el Hijo de Dios, es el centro de todas las cosas. Esta carta, la epístola a los Colosenses y especialmente el capítulo 1, es la esencia misma de todo lo que nosotros creemos y es el fundamento de nuestra fe como cristianos. Este es el campo de batalla con todas las religiones que quieren sacar al cristianismo su elemento vital. Y ese, el elemento vital del cristianismo, es justamente la deidad del Señor Jesucristo, que Jesús es Dios. Eso nos diferencia de religiones como por ejemplo el Islam, los musulmanes, porque ellos creen que en la historicidad de Cristo, pero lo ven simplemente como un hombre muy sabio, como un profeta. El judaísmo tampoco reconoce a Cristo como Dios. Los testigos de Jehová, por ejemplo, tampoco. La iglesia de los santos de los últimos días, tampoco. Nosotros, en cambio, los cristianos, reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, siendo entonces Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, ¿ya? Y esto es esencial en la fe cristiana, por algo somos cristianos, ¿ya? La Biblia entera, de hecho, es el libro que narra la historia de la salvación, y esa historia, la historia de la salvación, comienza y termina en y con Cristo. Podemos nosotros tomar cualquier libro de la Biblia y encontramos allí en sus páginas a Jesús. Cualquier capítulo de la Biblia nos habla algo
que es parte de la revelación de la historia de la redención del hombre, entonces encontramos a Cristo. Por eso es tan relevante entonces conocer en profundidad lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, ya que de todo lo dicho en las Escrituras acerca de Cristo, yo diría que ninguna cosa es tan relevante como lo escrito en Colosenses, especialmente en los versículos 15 al 19. Vamos a comenzar por el versículo 15, el que nos dice algunas cosas muy importantes. El versículo 15 al 19 se piensa por aquellos comentaristas y estudiosos de las Escrituras que es un himno, ¿ya? Es decir, que fue un himno que la primera iglesia comenzó a cantar, ¿ya? Entonces, por eso tiene como un lenguaje bastante poético. Y este sería un himno o canto en alabanza a Cristo, y que por cierto el apóstol continúa la referencia a Cristo que proviene del versículo 3 y los versículos anteriores, cuando termina diciendo nos trasladó al reino de su amado Hijo, y por eso aquí el versículo 15 comienza diciendo que Él es la imagen de Dios y el primogénito de todo, es decir, se refiere a Cristo. Cuando dice Él es, se está refiriendo a Cristo, porque proviene de los versículos anteriores esa referencia. Como dijimos en el primer sermón de la serie de Colosenses, en aquella ciudad en el siglo I habían algunos falsos maestros que querían propagar una falsa enseñanza, especialmente acerca de la deidad de Cristo, y de que para alcanzar salvación se necesitaba Cristo y algo más, ¿ya? De hecho, esos maestros, considerados herejes obviamente, habían dicho que Jesucristo es tan solo uno en una larga lista de emanaciones espirituales procedentes de Dios, atacando entonces directamente la deidad de Jesús. Es decir, ellos no creían que Jesús era Dios, ¿ya? Y esta enseñanza y estos herejes serían conocidos más adelante como los gnósticos, ¿ya? El gnosticismo, ¿ya? Ellos que creen que hay una gran cantidad de seres espirituales, una gran cantidad de cosas, que dicen que lo espiritual es bueno y que lo físico, lo carnal es malo, y por lo tanto como Jesús era un hombre, no podía ser Dios, ¿ya? Eso creían ellos, y esos eran los que tenían o querían proponer algunas falsas enseñanzas. Y por eso el apóstol Pablo escribió esta carta, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo saludó a los hermanos en la iglesia de Colosas, luego dio gracias a Dios por lo que él había hecho, luego oró por los hermanos de Colosas, luego exaltó a Dios por la salvación de los colosenses, por su redención y por el perdón a través de Jesús. Y ahora el apóstol Pablo va entonces a lo central y dice: Jesús es la imagen misma de Dios. Jesús es lo central del Evangelio. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Por eso el versículo 15 comienza diciendo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este pasaje, esta declaración que hace el apóstol Pablo aquí, nos muestra la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo, ¿ya? Por eso dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es la imagen de algo que no se puede ver, porque Dios obviamente no tiene un cuerpo físico, ya que Dios es espíritu, ¿ya? Dios ya no está distante entonces de la humanidad, sino que a través de Cristo se nos ha mostrado, se nos ha revelado a través de esta imagen perfecta que es Cristo Jesús. A través de Él podemos ver entonces a Dios. A través de Cristo es que se nos ha mostrado, se nos ha revelado completamente a Dios. Por ejemplo, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, dice: cuando Jesús le dijo a Felipe que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Le dijo: Felipe, tanto tiempo que llevas conmigo y todavía no te has dado cuenta. Le dice: el que me ve a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Es decir, Jesús está diciendo: si tú me ves a mí, estás viendo entonces a Dios el Padre. Y recordemos un poquito atrás, vámonos miles de años atrás, a Génesis capítulo 1, versículo 27, en donde habla de la creación del hombre. Y ahí en ese pasaje dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios.
Pero cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, era una imagen incompleta. Estaba relacionada solo con los aspectos de la personalidad, ¿ya? Es decir, el hombre puede entristecerse porque Dios obviamente también se entristece. El hombre se puede alegrar, bueno, es porque Dios también se puede alegrar, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Pero esta imagen no estaba referida a los aspectos morales de Dios. Es decir, Dios es santo, nosotros nos fuimos creados santos, ¿ya? Nos fuimos creados completamente perfectos, porque solo Dios es perfecto, ¿ya? Y más aún esta imagen con la que fuimos creados, cuando Dios dijo, voy a crear al hombre a mi imagen y semejanza, esa imagen fue corrompida posteriormente por el pecado, por la caída del hombre. Fue corrompida esta imagen por la caída, por el pecado, ¿ya? Y no solo la imagen de Adán, sino que como Adán era nuestro representante, toda la humanidad entonces perdió la imagen de Dios que teníamos. Es decir, no éramos la imagen completa o perfecta de Dios, pero aún así, además, perdimos la imagen de Dios con el pecado, ¿ya? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, Pablo está diciendo aquí que Cristo es la imagen, no como la semejanza a la que nosotros fuimos hechos, sino que el apóstol Pablo está diciendo que Cristo es la imagen de Dios. No es una semejanza como nosotros fuimos creados, no es que se parece a, sino que Él es la imagen, ¿ya? Que Cristo mismo es la imagen completa de Dios. ¿Y qué es la palabra imagen? Bueno, para eso tenemos que comprender que en el idioma griego, la palabra imagen que se está usando aquí, se usa, o se usaba, mejor dicho, para identificar a un sello o una herramienta de grabado exacto, ¿ya? Como algo que es igual al otro, ¿ya? Algo que es idéntico al otro, que tiene las mismas características y cualidades. Eso es la palabra imagen que está refiriéndose acá. Entonces, cuando nos dice de que Jesús es la imagen de Dios, nos está diciendo de que es prácticamente lo mismo que Dios. Jesús es Dios. Jesús es exactamente Dios. No le falta nada para ser Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, esta imagen de Dios que es Cristo, dice que como nadie ha visto a Dios, pero dice que el Hijo, el unigénito Hijo, dice que Él está en el seno del Padre, es decir, Él está con Dios, Él es Dios, dice, Él nos ha dado a conocer al Padre. Si vemos al Hijo, vemos al Padre, porque es lo mismo, los dos son Dios, ¿ya? No hay que confundir con que el Padre tomó ahora un cuerpo humano y se volvió el Hijo, como algunos creen. También hay una doctrina así. Sino que el Padre, el Hijo, ambos son Dios, simplemente que son personas diferentes de la Trinidad, de la misma deidad. Recuerde, la Trinidad son tres personas, pero un solo ser que es Dios. Cristo entonces nos muestra a Dios mismo y Dios habla a través de Cristo, ¿ya? Por eso en Juan capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo hace referencia aquí a la palabra. La palabra de Dios ha estado siempre. Siempre ha estado la palabra de Dios. La revelación de Dios proviene a través de palabras, ¿ya? La creación de Dios fue hecha a través de palabras. Y ahora aquí este pasaje nos está diciendo que Cristo es el Verbo, que Cristo es la palabra de Dios, Cristo es la revelación de Dios, ¿ya? La revelación de Dios fue siempre a través de palabra, y la palabra es Cristo, Cristo es el Verbo, ¿ya? Entonces Cristo es el mismo pensamiento y la misma expresión de Dios. Pensar que Dios se encarnó, que se humanó, es decir, Dios tomó una forma humana a través de Cristo, que Dios habitó entre nosotros, que Dios vivió como nosotros, que Dios sintió, que Dios comió, que Dios se divirtió, que Dios tuvo sueño, que Dios tuvo hambre, que Dios tuvo sed, pero jamás dejó de ser Dios. Es decir, Cristo ha hecho
la imagen perfecta de Dios, pero sin dejar de ser Dios, siguió siendo perfecto en todo. Efesios capítulo 4 versículo 13 nos dice que nuestro objetivo como cristianos aquí y ahora es que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, nosotros vamos a ser como Cristo, vamos a ser como Él, vamos a llegar a esa estatura, a la medida del varón perfecto, ya a la plenitud de Cristo. Ahora somos defectuosos, ahora nos falta, no somos perfectos, pero más adelante, en algún momento, en la eternidad, vamos a ser como Él, ¿ya? Debemos entonces esforzarnos por ser como Él. Debemos procurar ser como Cristo. Debemos hacer morir el viejo hombre para ser cada día más como este nuevo hombre que se ajusta a la estatura de Cristo. Si Dios fuera hombre, pongámonos en este caso, si Dios se hiciera hombre, sería de esperar que Él no tuviera pecado. Y justamente así fue Jesús. Si Dios fuera hombre, sería de esperar que hablara las palabras más grandiosas jamás dichas. Y así Jesús lo hizo. Si Dios fuera hombre, sería de esperar que ejerciera una profunda influencia en las personas, como ningún otro ser que haya vivido. Y así lo hizo Cristo. Si Dios fuera hombre, sería de esperar que hiciera milagros con facilidad, y así lo hizo Dios. Lo hizo Cristo, ¿ya? Si Dios fuera hombre, sería de esperar que Él amara, y así lo hizo Cristo. Él amó hasta la muerte, y muerte en la cruz, porque Él era Dios, porque Él es Dios, y Dios no puede ser conocido a no ser que sea a través de Jesucristo, porque Él es la revelación completa de Dios, ¿ya? La frase cuando dice el primogénito de toda la creación o de toda creación, esa frase hace referencia a una posición y no al tiempo o un momento determinado, ¿ya? No es que cuando esté hablando aquí de primogénito se refiera al primero que nació, sino que se refiere a la posición del que es el primero, ¿ya? No al primero en nacer o al primero en existir, sino al primero en todo, al más importante, al más relevante en todo, ¿ya? Cristo no fue el primer ser creado, de hecho, nunca fue creado, ya que como Cristo es Dios, Él siempre ha existido. ¿Qué significa entonces la palabra primogénito? Bueno, la palabra primogénito en griego es prototokos, ¿ya? Eso suena raro. La que se refiere a la posición o al rango o al derecho de autoridad de primacía y no a cronología. El primogénito para los judíos era aquel que tenía todos los derechos de herencia, ¿ya? Cuando fallecía el padre de familia, era el primogénito el que heredaba todos los bienes, pero a la vez también la responsabilidad de gobernar a su familia, ¿ya? A la familia completa, incluidos sus hermanos, ¿ya? En el contexto judío todos sabían esto, todos sabían a qué se refería el primogénito, y nadie tenía ninguna duda a qué se refería tampoco acá en la iglesia de Colosas. Cuando Pablo hablaba del primogénito, los colosenses sabían que Pablo se estaba refiriendo a que Cristo entonces era el honrado, el privilegiado, el prestigioso, el heredero del Padre, ¿ya? El primogénito era el representante del padre de familia, el que recibía todo y el responsable de administrar los bienes del Padre. Y esto nos hace recordar, por ejemplo, para darles un buen ejemplo de que a eso se refiere la palabra primogénito, a la historia de Jacob y Esaú. Si el primogénito fuera aquel que nace primero, no podría haber un cambio en la primogenitura. Pero resulta que Jacob y Esaú eran hermanos, hijos de Isaac. Y resulta que Esaú era el mayor. Entonces Isaac amaba mucho a Esaú, porque era el mayor, era el primero que había nacido. Entonces él quería obviamente traspasarle ya su derecho de primogenitura. Pero resulta que la mamá de los niños amaba más, o de una forma más especial, a Jacob, que era el menor. Entonces ellos engañan a Isaac para que le entregue la bendición de la primogenitura
a Jacob y no a Esaú. Y resulta que después eso ya no se pudo cambiar. Es decir, en este caso fue Jacob, el menor, el que tuvo el derecho de primogenitura por sobre el mayor, que era Esaú. Entonces eso nos dice de que la primogenitura no se refiere al primero que nace, sino que al más importante, al más relevante, al primero en todo, ¿ya? Jesús estaba consciente de que Él era el primogénito en todo. Por ejemplo, en Mateo 28, versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús estaba consciente de que Él tenía toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Eso es impactante, saber que Cristo tiene toda la autoridad sobre todas las cosas. Entonces Cristo conocía su autoridad y la mostró, esta autoridad sobre la ley, mostró su autoridad sobre los fariseos, mostró su autoridad sobre el día de reposo, mostró su autoridad sobre la tradición, mostró su autoridad al perdonar pecados, mostró su autoridad al sanar enfermos, al resucitar muertos. Jesús tiene toda autoridad. Y el versículo 16 nos dice por qué es que Cristo tiene toda esa autoridad y por qué es que Cristo es el primogénito. Por eso el versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, todo fue creado por y para Cristo. Todas las leyes y propósitos que guiaron la creación residen en Cristo mismo. La palabra eterna, aquel que es la imagen de Dios, es decir, Cristo es el punto de reunión y de cohesión de toda la creación. No hay un solo elemento en la naturaleza o en lo creado que escape de la soberanía de Cristo. Todo lo que existe, la creación entera, si usted la mira de cerca, es tan bien pensada, es tan bien planeada, está tan bien hecho todo lo que existe, que no hay nada al azar, que no hay nada que pueda ser por casualidad. Por ejemplo, pensamos en las mareas, cómo es que la luna afecta a la creación de mareas y cómo las mareas entonces ayudan a que haya vida en los océanos. Las leyes de la naturaleza, como la gravedad, como entonces la ley de la formación del agua, las estaciones, el otoño, invierno, primavera y verano, los árboles, las montañas, los ríos, los lagos, todo tiene un sentido y una finalidad. El sol, la luna, las estrellas, la rotación y la traslación de la tierra están ahí, y no por casualidad, sino porque alguien pensó en ellos, ¿ya? No es solamente que todo fue creado por Cristo y a través de Él, sino que Cristo es el Logos, es decir, Cristo fue también creador ahí. Cristo fue parte de lo que fue el proceso de creación, siendo Él la palabra que trajo toda su existencia. Todo fue creado por Él y para Él. Es decir, no solamente fue creado para Cristo, sino que fue creado para su gloria, ¿ya? ¿Y cómo es que todo esto que es creado existe y coexiste tan bien junto? El versículo 17 nos dice que, y Él, es decir, refiriéndose a Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que existe, existe por Cristo y permanece por Cristo. Todo subsiste por Él. Cristo mismo es la causa de que todo funcione, de que todo siga su curso. Cristo es esa causa. La naturaleza funciona porque el legislador del universo se ha preocupado de que las leyes de la naturaleza continúen inalterables. Pregúntese usted, por ejemplo, ¿por qué es que China pregúntese usted, por ejemplo, ¿por qué es que China o Corea del Norte, por ejemplo, o Irak, países que siempre están en conflictos, por qué es que no han bombardeado a Estados Unidos o a Inglaterra o a otra potencia? ¿Por qué es que eso sigue así?
¿O por qué es que eso no ha sucedido aún? ¿Por qué es que no ha sucedido una tercera guerra mundial? Es porque Cristo no lo ha decidido aún, o porque Cristo no lo ha permitido. Porque todo subsiste en Él y por su voluntad. Otra traducción de que en Él todo subsiste sería como, y para que se entienda mejor, sería diciendo este pasaje: y en Él todas las cosas permanecen unidas. Por consiguiente, hay unidad y hay propósito en la naturaleza y en la historia. Cristo es lo que mantiene unido todo el universo. Cristo es lo que mantiene funcionando todas las cosas. Solo Cristo. El mundo no es un caos, sino un todo armoniosamente organizado por Cristo. Es un universo ordenado, un sistema que nosotros podemos observar y darnos cuenta de la complejidad de la creación y a la vez de cómo todo funciona tan bien. Y eso es porque todo permanece unido gracias a Cristo. Muchos están temerosos por el coronavirus, otros por las crisis económicas a nivel mundial, algunos por la nueva constitución, otros por la elección de presidente en Estados Unidos. Muchos estuvimos pendientes de eso estos días. Pero la verdad es que todo está sujeto a Cristo, todo permanece por Cristo, todo todavía subsiste por Cristo. Cristo sigue en su trono, sigue gobernando, Cristo sigue en el cielo, sentado, impartiendo justicia a las naciones, gobernando a las naciones, y por lo tanto todo permanece como Él quiere. Todas las cosas se sujetan a Él, porque Cristo es el gobernante de todo, todo está sujeto a Cristo, tanto las cosas visibles como también las cosas invisibles. Todo trono, todo dominio, toda autoridad de aquellas visibles e invisibles se deben someter y se someten a la autoridad de Cristo. Efesios, por ejemplo, capítulo 1, versículo 21 dice, o complementa esto al decir sobre Cristo y cómo Cristo está gobernando en el cielo, y dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, Cristo está gobernando sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder. Cristo está gobernando hoy y para siempre. Nunca ha cesado ni cesará el poder y la autoridad de Cristo. Cristo no es solamente un ángel, y esto es lo que le quería dejar en claro el apóstol Pablo en los Colosenses. Cristo no es un ser creado, Cristo no es otro ser espiritual más, Cristo no es un ángel, no es un arcángel, sino que Cristo está sobre todos esos seres. Cristo gobierna a todos esos seres. Cualquier ser o cualquier cosa que tenga existencia está sometido al gobierno de Cristo. El versículo 18 nos dice, y Él, refiriéndose a Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En la época en que Pablo escribió esta carta, estos falsos maestros que mencionábamos querían enseñar a otros que había otros seres superiores a Cristo, o al menos en igualdad a Cristo, que habían ángeles, que habían seres espirituales que eran como o tan más importantes que Cristo. Pero Pablo con esta carta deja en claro que Cristo es la autoridad definitiva de todas las cosas, de todo gobierno, incluyendo la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es llamada entonces el cuerpo de Cristo. Hay muchas metáforas utilizadas para la iglesia. Se habla de la iglesia como una familia, como un reino, como una viña, como un rebaño, como un edificio, como una novia. Pero la metáfora más relevante es que la iglesia constituye un cuerpo. Y es por esto que la cabeza del cuerpo es donde se encuentran las funciones más importantes o más relevantes del organismo. Por eso es relevante esta analogía, porque es en nuestra cabeza donde están las funciones vitales del hombre. Por ejemplo, claro, anteriormente se creía que el corazón era lo más importante, pero hoy se sabe por la ciencia de que es en la cabeza que es donde está alojado el cerebro y el sistema nervioso central y funciones vitales del hombre, que es la parte fundamental para la existencia humana, ¿ya? Por ejemplo,
Nosotros sabemos que hoy la muerte es declarada cuando toda función cerebral ya ha cesado. Cuando ya no hay más función cerebral, se declara la muerte, ¿ya? Puede el corazón estar latiendo, pueden estar funcionando todos los otros órganos, pero si el cerebro murió, se declara la muerte, ¿ya? No hay vida cuando ya no hay actividad en la cabeza del organismo. Asimismo, la iglesia, como cuerpo, depende entonces de su cabeza, que es Cristo. Hoy hay muchos falsos maestros enseñando que la iglesia les pertenece, pero la iglesia no es del pastor. La iglesia no le pertenece a nadie más que a Cristo, puesto que el pastor no dio su vida por la iglesia, sino que fue Cristo. La iglesia es del Señor. La iglesia no pertenece tampoco a los miembros de la iglesia, ¿ya? La iglesia pertenece a Cristo. Él la dirige y Él la gobierna. La resurrección, porque después dice que, miren lo que decía el versículo 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Y ahí nos habla entonces de la resurrección, de la muerte y resurrección de Cristo. Y esta resurrección de Cristo es la confirmación dentro de la historia de la redención de que Jesús es entonces el Mesías prometido. Cristo, Jesús, es el primero en todo, ¿ya? Él es el Señor del universo, Él es el Señor de la iglesia y Él es el Señor de la resurrección. Cristo es todo lo que el creyente necesita. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. No necesitamos otras cosas, ya no hace falta nada más porque tenemos a Cristo. El primero, Cristo es el primogénito, es el preeminente, es el centro de nuestra vida como cristianos. Ya Él no puede compartir su soberanía con nadie, Él no puede compartir el primer lugar con nadie, solo Él debe ser el primer lugar del cristiano, de la iglesia, del mundo y de los gobiernos. Cristo está por sobre todo. El versículo 19, y para ir culminando, nos dice que por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y este me llama mucho la atención porque es como una especie de cierre que hace el apóstol Pablo para decir, miren, para que quede muy claro, Cristo tiene toda plenitud en Él. En Cristo encontramos todo, en Cristo estamos totalmente perfectos nosotros, porque Cristo es totalmente perfecto. Nosotros encontramos la plenitud en Cristo porque Cristo es plenitud. En Él habita toda plenitud, en Él encontramos todo lo suficiente, todo lo necesario está en Cristo. Entonces esta es como una cláusula para que quedara claro lo que Pablo quería expresar y a la vez para que no le quedara ninguna duda o no le quedara nada fuera a Pablo ni a los colosenses de que no había otro, de que no hay nada en otro que no sea en Cristo. Todo está en Él. Los poderes de la deidad, los atributos de la soberanía no se distribuyeron en una multitud de seres. El arcángel Miguel, el arcángel Gabriel o cualquier otro ángel, lo que sea, no se compara a Cristo porque Cristo es el primero, Cristo es el centro, Cristo es el preeminente de todas las cosas. Todo lo posee Cristo, todo se manifiesta en Cristo. Por cuanto existe Cristo, todo entonces tiene sentido. Porque existe Cristo, entonces todo tiene un sentido en la vida, en el universo, en la creación. En la vida misma ahora hay una correcta interpretación de todo lo que sucede. Es Cristo gobernando nuestras vidas, es Cristo gobernando a las naciones, es Cristo gobernando el universo. Todo lo que sucede tiene una explicación y está esa explicación en Cristo. Cristo es el principio de todo, Él es el primogénito en todo. No necesitamos otros ángeles, no necesitamos a otros intercesores para alcanzar salvación, menos intercesores humanos aún. Con Cristo tenemos todo lo suficiente, sino que Cristo es el completo y suficiente Salvador. Él es el Salvador completo, es el Salvador suficiente, el único que necesitamos para alcanzar redención y salvación para nuestra vida. Y la muerte de Cristo, muerte que en principio trajo tristeza, trajo confusión a los discípulos, cuando vieron que Cristo había muerto, ellos pensaron que todo era una mentira, que todo había sido un engaño,
y que buscaban entonces encontrarle un significado a la muerte de Jesús, pero no lo comprendieron hasta que Cristo resucitó y se les apareció a ellos mismos. Entonces la resurrección le trajo una alegría y una confirmación plena de la deidad y realidad del Mesías, que era Cristo, a los apóstoles. La realidad de la resurrección trajo entonces la realidad de la liberación para ellos. El libertador llegó, el libertador triunfó. Asimismo, para nosotros, la resurrección de Cristo es también el comienzo, el principio o la causa de la gloriosa resurrección física que un día nosotros también experimentaremos. Porque Cristo murió, nosotros también moriremos, pero porque Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Qué gloriosa esperanza tenemos entonces en que Cristo sea el primero en todo, en que Cristo sea el primogénito de todo. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Si Cristo tiene vida eterna porque Él siempre ha existido, nosotros tendremos vida eterna en Él. Miren lo que dice, o lo que afirma, mejor dicho, Juan capítulo 14, versículo 19, dice: porque yo vivo, decía Jesús ahí, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esta promesa entonces, por la resurrección de Cristo, porque Él es el primogénito, esta es cierta desde todo punto de vista. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, Él tiene las llaves del infierno. Por lo tanto, por ello, por esta razón, porque Cristo es el primogénito, porque Cristo tiene toda autoridad en todo, a pesar de los vaivenes de la vida, de los altos y bajos que vivamos, o de lo blanco y negro que se vea la situación muchas veces, o de los momentos que vivamos, o de lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa que se esté cayendo el mundo a pedazos, nuestra seguridad descansa en que Cristo murió por nuestros pecados, que recibió el castigo que nosotros merecíamos, pero también Él resucitó. Y Él, al ser el primero en la resurrección, ahora nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Pues, ¿qué hay que sea mayor que saber que la eternidad de nosotros está segura por la obra de Cristo? ¿Cuánto descanso encontramos ahora al saber que nuestra seguridad de salvación, que nuestra vida descansa en aquel que triunfó incluso la muerte? Y además, si Cristo está gobernando hoy desde su trono en los cielos todo el universo, si Cristo está gobernando todo, si Él tiene autoridad sobre todo poder, sobre todo dominio, si Él es la autoridad suprema y máxima de todo el universo, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? No hay nada que te pueda provocar daño, no hay nada que te pueda provocar algo que sea contrario a Cristo, porque Él gobierna todas las cosas, porque Cristo está por sobre todo, por encima de todo. Él es el Rey soberano del universo. Ese es nuestro Salvador. Y ese es el mensaje que tenía Dios para nosotros el día de hoy. Espero que hayan podido reflexionar y puedan reflexionar en este sermón. Cristo es el preeminente, Cristo está sobre todo, Cristo es nuestro gobernador, Cristo es nuestro Señor. ¿Es el Señor de su vida? ¿Ha encontrado en Cristo a su Señor? ¿Está dispuesto a servirle y a obedecerle cada día? Espero, para que usted tenga seguridad, para que usted tenga esperanza, que así sea.